Buenas, profesor. Mi grupo conformado por Guillermo Castillo, Rosa Hernández, Katie Díaz, Antoine Martínez, Carlos Quintana y mi persona, Leonard Barraza, le venimos a hablar un poco sobre la generación de neurotransmisores en las neuronas. Pero, antes que todo, vamos a comenzar sobre qué es la estructura neuronal y la electroquímica del impulso nervioso. Pero para hablar de eso, es importante conocer términos tales como la electroquímica y las neuronas. ¿Qué es la electroquímica? La electroquímica estudia las reacciones que implican transferencia de electrones y la conversión de energía química en eléctrica y viceversa. Se enfoca más que todo en los procesos de oxidación y reducción, en las fases de electrodos y electrolitos. En el contexto de la neuroquímica y el sistema nervioso, la electroquímica es relevante para comprender el funcionamiento de la sinapsis y la transmisión de señales neuronales. Esto nos ayuda a comprender cómo funciona el sistema nervioso y cómo se transmiten esos impulsos eléctricos en las neuronas. ¿Qué son las neuronas? Las neuronas son células especializadas del sistema nervioso que generan y transmiten señales eléctricas, llamadas impulsos nerviosos o también se les conoce como potenciales de acción. Y las neuronas están compuestas por tres partes principales, que son el soma o cuerpo celular, las dendritas y el axón. El soma alberga el núcleo celular y realiza actividades metabólicas y sintetiza proteínas. Las dendritas son ramificaciones que reciben señales de otras neuronas y las transmiten hacia el soma. Y por último, el axón es una prolongación larga y delgada que lleva el impulso nervioso desde el soma hasta los terminales sinápticos, donde se conectan con otras células o neuronas afectivas. La electroquímica del impulso nervioso se refiere a los cambios en el potencial eléctrico y las corrientes iónicas que ocurren en la membrana de las neuronas durante la generación y propagación del impulso nervioso a través de la sinapsis. Las sinapsis son las conexiones entre neuronas que permiten la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra, mediante la liberación de neurotransmisores, que son sustancias químicas que actúan como mensajeros en la comunicación neuronal. Muchas gracias. Bueno, ahora adentrémonos un poco a entender los neurotransmisores. ¿Qué son realmente los neurotransmisores? Los neurotransmisores son sustancias químicas que vamos a encontrar o que encontramos en nuestro sistema nervioso y pues que son responsables de transmitir señales entre las neuronas. Estas moléculas también juegan un papel fundamental en la comunicación y funcionamiento de nuestro sistema nervioso y es por eso que debemos conocerlo y entenderlo. Pero bueno, ¿cómo se generan estos neurotransmisores? Bueno, cuando una neurona se activa, genera una señal eléctrica llamada potencial de acción, que viaja a lo largo de su axón. Cuando el potencial de acción llega al extremo de la neurona, conocido como terminal presináptico, aquí podemos apreciar la imagen, desencadena la liberación de neurotransmisores hacia el espacio sináptico. Y aquí es donde se genera una pequeña brecha entre la terminal presináptica y la neurona receptora claramente junta con otra neurona a su terminal postsináptica. Y es así, y es ahí donde se va a dar la sinapsis. Listo, entonces aquí tenemos más claro la imagen de representación de la sinapsis. Aquí de un lado tenemos la neurona postsináptica y del otro lado la neurona presináptica. Entonces, estos neurotransmisores, al momento de unirse a la neurona receptora, a la terminal postsináptico, esta va a unirse a unos receptores específicos. Entendamos que estas moléculas, para poder adherirse o entrar a la otra neurona, va a tener que unirse a un receptor, el cual lo va a reconocer, y pues estos receptores, asimismo, al momento de captar al neurotransmisor, va a tener la posibilidad de excitar o inhibir la actividad de la neurona receptora, dependiendo claramente de la naturaleza de la señal que se estaría transmitiendo. Bueno, ahora hablemos un poco de los tipos de neurotransmisores que existen. Existen diversos tipos de neurotransmisores y cada uno pues tiene una función específica en el sistema nervioso. Hoy solamente pues le voy a hablar de estos 5 principales neurotransmisores. Sin embargo, como dije, hay muchísimos más. Tenemos la acetilcolina, que se encuentra en el sistema nervioso central y periférico y desempeña también un papel importante en la contracción muscular, la memoria y la atención. Tenemos la dopamina, que está involucrada en la regulación del estado de ánimo, el placer, la recompensa y el movimiento. Esta también juega un papel fundamental en el sistema de recompensa del cerebro. Tercero, tenemos la serotonina, que esta principalmente contribuye a la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito y la cognición. Y más que todo, se ha asociado con trastornos como la depresión y la ansiedad. Tenemos también la noradrenalina, que participa en la respuesta de lucha o huida, la tensión y el estado de alerta. Y pues también se asocia con el estado de ánimo y el estrés. Por último tenemos a ácido gamma aminobutírico, y es un neurotransmisor inhibidor que
ayuda a reducir la actividad neuronal y también, más que todo, está involucrado en la regulación del tono muscular, la ansiedad y la relajación. Síntesis y liberación electroquímica de neurotransmisores. Pues las neuronas tienen diferentes formas de transmitir señales y una de estas maneras es electroquímicamente mediante neurotransmisores. Estos neurotransmisores participan en un proceso llamado sinapsis y bueno, la síntesis de estos neurotransmisores se produce en el soma de la neurona o también puede llamarse el núcleo de la neurona. Ya después de ser sintetizados en el soma, los neurotransmisores son llevados a la acción terminal para que de esta manera sean empaquetados en vesículas sinápticas. O sea que estos neurotransmisores son almacenados en vesículas sinápticas. Y bueno, ¿cómo funciona este proceso de sinapsis o síntesis y liberación electroquímica de los neurotransmisores? Pues sucede que la neurona recibe una señal electroquímica de alguna neurona vecina que se esté comunicando con ella. Entonces, la neurona recibe esta señal y cuando esta señal llega a un umbral de excitación, crea o produce una señal eléctrica denominada potencial de acción. Este potencial de acción viaja a través del axón hasta el terminal sináptico o botón sináptico. Y aquí, pues, esta señal eléctrica produce o hace que las vesículas sinápticas, ya que estas se encuentran en el botón sináptico, estas vesículas sinápticas, su membrana se une con la de la membrana presináptica, gracias a la señal eléctrica o el potencial de acción. Luego de unirse la membrana de la vesícula con la membrana presináptica, pues se liberan los neurotransmisores al espacio sináptico. Ya cuando estos son liberados en el espacio sináptico, pues se unen a unos receptores receptores ubicados en la membrana postsináptica. Y de esta manera, pues crean una señal electroquímica. Y bueno, este proceso se puede denominar electroquímico debido a que por el lado eléctrico, pues sucede una señal eléctrica gracias a que la neurona recibe una señal electroquímica. Ya después, esta señal eléctrica crea como una reacción química que sería la liberación, bueno, primero la unión de la vesícula con la membrana de la vesícula con la membrana presináptica y ya después la liberación de estos neurotransmisores. Y asimismo, pues al final, como sucede una señalización electroquímica, pues también hace parte de la sinapsis. Y bueno, al final, los neurotransmisores que quedan en el espacio sináptico, pues pueden eliminarse o a veces pueden ser reciclados. Procesos electroquímicos involucrados en la liberación de neurotransmisores. La liberación de neurotransmisores en la sinapsis implica una serie de procesos electroquímicos. A continuación se describen los principales procesos electroquímicos involucrados en la liberación de neurotransmisores. Estos procesos son el potencial de acción, la entrada de calcio, fusión de vesículas sinápticas, difusión de neurotransmisores y unión a receptores postsinápticos. Potencial de acción. La liberación de neurotransmisores se desencadena por un potencial de acción en la neurona presináptica. El potencial de acción es un cambio transitorio en el potencial eléctrico de la membrana celular, generado por la apertura y cierre de los canales iónicos. Este flujo electroquímico se basa en el flujo de iones como el sodio y el potasio a través de la membrana celular. Entrada de calcio. Durante el potencial de acción, la despolarización de la membrana neuronal presináptica provoca la apertura de canales de calcio en la membrana. Esta entrada de calcio es un proceso electroquímico en el que los iones de calcio fluyen desde el exterior hacia el interior de la célula debido a la diferencia de concentración y carga eléctrica. Fusión de vesículas sinápticas. La entrada de calcio desencadena la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica. Este proceso electroquímico se produce debido a la interacción de proteínas específicas en la membrana de las vesículas y la membrana presináptica. La fusión de las vesículas libera los neurotransmisores especializados en su interior al espacio sináptico. Difusión de neurotransmisores.
Los neurotransmisores liberados se difunden en el espacio sináptico, que es una solución acuosa. La difusión es un proceso electroquímico en el que los neurotransmisores se mueven desde una región de alta concentración, en el punto de liberación, hacia una región de baja concentración, el punto de recepción, en la neurona presináptica. Y finalmente, la unión a receptores posinápticos. Los neurotransmisores difundidos en el espacio sináptico se unen a receptores específicos en la membrana de las neuronas postsinápticas. Esta unión es un proceso electroquímico en el que los neurotransmisores interactúan con los receptores a través de fuerzas electrostáticas y enlaces químicos. La unión de neurotransmisores a los receptores desencadena una respuesta neuronal postsináptica. Los desequilibrios electroquímicos en el cerebro pueden afectar la transmisión de señales neuronales, la conectividad neuronal y la homeostasis química en el cerebro. Algunos de los desequilibrios electroquímicos implicados en trastornos neuropsiquiátricos incluyen desequilibrio de neurotransmisores, desequilibrio iónico, estrés oxidativo e inflamación. Desequilibrio de neurotransmisores. Debemos tener en claro que los neurotransmisores son moléculas químicas que transmiten señales entre neuronas. Alteraciones en los niveles de neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, el glutamato y el ácido gamma aminobutírico, también conocido como GABA, etc., se han asociado con diversos trastornos neuropsiquiátricos. Por ejemplo, la deficiencia de serotonina se ha relacionado con la depresión, mientras que el exceso de dopamina se ha asociado con la esquizofrenia. Desequilibrio iónico. Los iones desempeñan un papel fundamental en la función neuronal y la comunicación entre las células cerebrales. Alteraciones en los niveles de iones, como el calcio, el sodio y el potasio, pueden afectar la excitabilidad neuronal y la propagación de los impulsos eléctricos en el cerebro. Estrés oxidativo. Como lo indica su nombre, está relacionado con el oxígeno. El estrés oxidativo se produce cuando hay un desequilibrio entre la producción de especies reactivas del oxígeno. Es conocido por sus siglas en inglés ROS. Y los mecanismos antioxidantes del cerebro. Las ROS pueden dañar las células cerebrales y contribuir al desarrollo de enfermedades neuropsiquiátricas. Por último, la inflamación. La inflamación crónica en el cerebro puede desempeñar un papel en la patología de trastornos neuropsiquiátricos. La activación del sistema inmunológico y la liberación de citocinas inflamatorias pueden afectar los procesos electroquímicos y la comunicación neuronal. Yo les voy a hablar acerca de la interacción electroquímica entre drogas o fármacos y neurotransmisores, los cuales estos se dividen en 4, que son la modulación de la liberación de neurotransmisores, activación o bloqueo de receptores, modificación de la degradación de neurotransmisores y la modulación de la reabsorción de neurotransmisores. Modulación de la liberación de neurotransmisores. La conexión fármaco y neurotransmisores está muy ligada a la afectación de la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. Un ejemplo de esto son los antidepresivos, ya que estos actúan como inhibidor en la recaptación de serotonina, lo que hace que aumente los niveles de la serotonina en la sinapsis y mejore el estado de ánimo. Y además que esto es una interacción electroquímica que permite una mayor disponibilidad de neurotransmisores en la sinapsis. Activación o bloqueo de receptores. Los fármacos pueden interactuar con los receptores de neurotransmisores en la membrana postsináptica. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos modulan la respuesta de las neuronas a los neurotransmisores. Sin embargo, algunos fármacos actúan como agonistas, activando los receptores y produciendo una respuesta similar a la del neurotransmisor natural. Como había mencionado antes, un ejemplo de esto son los fármacos, ya que, como mencioné, actúan como antagonistas, bloqueando los receptores y evitando que los neurotransmisores se unan y activen la neurona postsináptica.
Modificación de la degradación de neurotransmisores. Algunos fármacos pueden inhibir las enzimas responsables de la degradación de neurotransmisores en la sinapsis. Esto puede aumentar la duración y la acción de los neurotransmisores dentro de esta, lo que puede tener efectos terapéuticos. Por ejemplo, los inhibidores de la monoaminoxidasa bloquean la acción de la enzima que degrada la serotonina, dopamina y la noradrenalina. Eso hace que aumente sus niveles en el cerebro. Un ejemplo de esto serían las drogas y la relación con las toxinas. Modulación de la reabsorción de neurotransmisores. Como sabemos que algunos fármacos pueden influir en la transportación de la recaptación de neurotransmisores en la neurona presináptica, eso puede afectar la disponibilidad de los neurotransmisores en la sinapsis. Ejemplo, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, ya que estos bloquean el transportador de serotonina, lo que aumenta su concentración en la sinapsis. Un ejemplo de esto sería la cocaína. Si lo vemos a largo plazo, esto puede afectar ya sea en un tiempo corto o en un tiempo de larga distancia, ya que pueden tener efectos secundarios no deseados o como tratamiento de trastornos neuropsiquiátricos. Gracias.